A todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo a tres reinas que tardaron bastante en concebir a sus hijos. Espero que os guste este vídeo. Cuando la joven María Antonieta llegó a Versalles para casarse con el futuro Luis XVI, toda Francia esperaba una sola cosa: un heredero. Ella tenía para entonces 14 años y él 15. Sin embargo, pasaron los años y la cuna seguía vacía. Lo que empezó como un chisme de pasillo se convirtió en una crisis de estado que humilló a la reina y puso en duda la virilidad del rey. La presión empezaría a ser asfixiante. La madre de María Antonieta, la emperatriz María Teresa I de Austria, le enviaba cartas brutales culpándola de no seducir a su marido. En la corte la llamaban con desprecio la austriaca y se burlaban de ella diciendo que era estéril. Pero el problema no era ella. El joven Luis XVI sufría de una condición médica llamada fimosis que hacía que cualquier intento de intimidad fuese extremadamente doloroso. Por el miedo al dolor y por su propia timidez, el rey evitaba todo encuentro físico con su esposa. Durante 7 largos años, el matrimonio fue puramente platónico. María Antonieta, desesperada y sola, empezó a refugiarse en fiestas nocturnas, en juegos de azar y en modas extravagantes, para escapar de la tristeza de un matrimonio incompleto. Mientras tanto, en París se publicaban panfletos crueles burlándose de la pareja real, algo que afectaba bastante a los reyes. La solución no llegó de Francia, sino de Austria. El hermano de la reina, el emperador José II, viajó de incógnito a Versalles para tener una charla de hombre a hombre con Luis. Con un lenguaje muy directo y poco real, le explicó que una pequeña cirugía podía solucionar todos sus problemas. Luis finalmente aceptó operarse y poco después el milagro ocurrió. En 1778, tras 8 años de espera, María Antonieta finalmente quedó embarazada. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Esos 7 años de burlas y de vacío habían destruido la reputación de la reina y alimentado un odio popular que años más tarde la llevaría a la guillotina. El secreto de Versalles ya se había solucionado, pero el reloj de la revolución ya había empezado a correr. Cuando Catalina de Medici llegó a la corte de Francia tras casarse con el príncipe Enrique, lo tenía todo en su contra. Ella no era de sangre real pura, ya que venía de una familia de banqueros italianos, era extranjera y para colmo su marido estaba perdidamente enamorado de su amante, Diana de Poitiers. Pero el verdadero infierno de Catalina comenzó cuando pasaron los meses y luego los años y no lograba quedarse embarazada. Durante 10 largos años, Catalina vivió con la sombra del repudio sobre ella. En aquella época, si una reina no daba herederos, la culpa siempre era de ella. La corte francesa la llamaba con desprecio la mercader y se burlaban de su incapacidad para concebir. Catalina estaba tan desesperada que recurrió a todo, desde médicos y magos hasta remedios caseros repugnantes, como beber orina de mula o usar pócimas de dudosa procedencia. Lo que nadie decía en voz alta es que el problema podía ser físico. Al igual que ocurrió siglos después con Luis XVI, se cree que Enrique sufría de una malformación llamada hipospadias, lo que hacía que el acto de concebir fuese casi imposible por una cuestión de geometría. La salvación de Catalina llegó de la mano de la persona que menos pensaba,
la amante de su marido. Diana de Poitiers sabía que si Enrique se divorciaba de Catalina, la nueva esposa que éste pudiese tener podría ser una mujer poderosa que la expulsase de la corte. Así que Diana, irónicamente, convenció a Enrique de que fuese más constante con su esposa, y se dice que incluso contrató a un famoso médico para que estudiase la anatomía de la pareja. El médico simplemente les dio instrucciones sobre posiciones específicas que compensaran el problema físico de Enrique. Catalina también recibió una serie de consejos por parte de su buena amiga María Catalina Gondi, y el resultado acabaría siendo milagroso. En 1544, tras una década de humillaciones, nació su primer hijo, Francisco. A partir de ahí, Catalina no paró. Tuvo 10 hijos en total, asegurando por algún tiempo la dinastía Valois, consolidando un poder que la convertiría en la Reina Negra de Francia. En 1615, la infanta española Ana de Austria se casó con el rey Luis XIII de Francia. Ambos tenían solo 14 años y cargaban con la responsabilidad de unir a las dos potencias más grandes de Europa. Sin embargo, lo que debía ser una transición rápida hacia la maternidad se convirtió en una crisis que duró 23 años. Durante más de 2 décadas, la cuna real permaneció vacía, poniendo en peligro la estabilidad de la monarquía francesa. La falta de un heredero no era un problema de salud de la reina, sino una relación matrimonial inexistente. Luis XIII era un hombre melancólico, profundamente tímido y con un desinterés casi total por la vida conyugal. Mientras Ana intentaba adaptarse a la fría corte francesa, el rey prefería la caza y la compañía de sus favoritos masculinos. La situación se agravó por la enemistad con el cardenal Richelieu, quien vigilaba a la reina como si fuese una espía y utilizaba su esterilidad para humillarla políticamente. Durante todo este tiempo, Ana de Austria sufrió varios abortos espontáneos que minaron su salud y su reputación. La corte empezó a sugerir el divorcio o el envío de la reina a un convento. Para 1637, Ana tenía 36 años, una edad considerada como casi anciana para la maternidad del siglo XVII. Parecía que la dinastía de los Borbones estaba condenada a extinguirse. El giro de la historia ocurrió por un azar climático en diciembre de 1637. El rey regresaba de una visita y se dirigía a su castillo en Saint-Maur, pero una tormenta violenta le obligó a detenerse en París. El Palacio del Louvre no estaba preparado para recibirlo, y la única cama disponible con las sábanas puestas y el fuego encendido era el de la reina. Ante la falta de opciones, el rey compartió el lecho con su esposa tras años de distanciamiento. Meses después, el anuncio del embarazo de la reina conmocionó a Europa. El 5 de septiembre de 1638 nació el futuro Luis XIV. El pueblo francés consideraba este nacimiento como milagroso, apodando al niño como dado por Dios. 2 años después, para sorpresa de todos, nació un segundo hijo, Felipe. Ana de Austria pasó de ser una reina al borde del repudio a ser la madre del famoso Rey Sol, el monarca más poderoso de la historia de Francia. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que os hayan gustado estas 3 pequeñas historias. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando
y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría que me dejarais en la cajita de comentarios la palabra madre, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. También quisiera saber si conocéis más casos como estos. Y con esto me despido. Hasta la próxima.